Capítulo 05, El gobernante de la muerte. Parte 1. No quedaban rastros de la batalla mortal que acababa de ocurrir en la llanura. El sol poniente ocultaba la sangre que humedecía la hierba, y su aroma se dispersaba en un viento caprichoso. Allí había dos figuras paradas que parecían haber salido de la nada. El capitán Nigun de la escritura del sol de Teocracia Slan se volvió para mirarlos, desconcertado. Uno parecía ser un hechicero, ocultó su rostro con una extraña máscara y usó guanteletes sin refinar. Como para demostrar su alto estatus, estaba envuelto en una túnica negra cuervo de aspecto extremadamente costoso. El otro estaba completamente cubierto con una armadura negra. Era un traje magnífico, no uno que una persona pudiera encontrar en cualquier lugar. Podía adivinar mirando que era un objeto mágico de primera clase. Los recién llegados habían aparecido en el lugar de Gazef justo cuando Nigun y sus hombres lo habían acorralado. Y ahora, Gazef y sus hombres se habían ido. Debe haber sido una especie de magia de teletransportación, pero Nigun no podía pensar qué hechizo podría ser. Dos individuos desconocidos que usaban magia de la que nunca había oído hablar. En esta situación no podía ser demasiado cuidadoso. Nigun hizo que todos los ángeles retrocedieran y formaran un muro para protegerlo a él y a los demás. Tomaron un poco de distancia de sus nuevos adversarios. Luego, se quedó en guardia para ver qué harían. El hechicero dio un paso al frente. ¿Cómo les va, gente de Teocracia Slan? Mi nombre es Ainz O'Algaun. Siéntanse libre de llamarme Ainz. Su voz cruzó la distancia a través del viento. Cuando Nigun no dijo nada, el extraño Ainz continuó. Y detrás de mí está Albedo. En primer lugar, me gustaría llegar a un acuerdo con ustedes, podría molestarlos por algún tiempo. Nigun buscó en su memoria el nombre de Ainz O'Algaun, pero no apareció nada, era posible que fuera falso. Por el momento, decidió seguir su historia y obtener información. Habiendo tomado esa decisión, Nigun hizo un gesto con la barbilla para continuar la conversación. Maravilloso. Parece que estás dispuesto, gracias. Muy bien, hay una cosa que debo decir por adelantado y es que no puedes ganar contra mí. Su tono de voz contenía certeza completa. No estaba mintiendo ni hablando sin base, desde el fondo de su corazón Ainz creyó lo que dijo. Nigun frunció ligeramente el ceño. Este no era el tipo de cosas que uno le diría a la élite de Teocracia Slan. La ignorancia es algo lamentable. Tendrás que pagar por la tuya. Me pregunto sobre eso. He estado viendo toda la pelea. La única razón por la que vine es porque estaba absolutamente seguro de que ganaría. ¿No crees que habría abandonado a ese hombre si pensara que no podría vencerte? Él tiene un punto. Un hechicero debe tener otras formas de abordar la situación. Generalmente los arcanos, los hechiceros y los magos llevaban solo una armadura ligera. Por esa razón, tenían una mejor oportunidad de ganar si evitaban el combate cercano y usasen Fly para disparar Fireball o algún otro hechizo desde la distancia. Entonces, que él venga a encontrarse con ellos cara a cara significa que debe tener un truco bajo la manga. ¿Cómo interpretó mi silencio? Ainz continuó hablando. Ahora que entiendes eso, tengo algunas preguntas. Primero, algo por lo que tengo curiosidad. Los ángeles que están contigo parecen ser arcángeles llameantes mágicos de nivel 3, ¿es eso cierto? ¿Por qué preguntas si ya lo sabes? Sin prestar atención al desconcierto de Nigun, Ainz continuó. Parece que estás convocando el mismo tipo de monstruo que existe en Yggdrasil, pero tengo curiosidad si lo llamas con el mismo nombre o no. La mayoría de los monstruos en Yggdrasil tienen nombres mitológicos. Estoy bastante seguro de que muchos nombres de ángeles y demonios son de mitos. La fuente más común de nombres de ángeles y demonios es el cristianismo. Se siente muy poco natural que haya arcángeles aquí cuando no tienen cristianismo. Parece indicar que hay otros como yo en este mundo. No tengo idea de lo que está pasando. Molesto, Nigun respondió con una pregunta propia. Es suficiente hablar contigo mismo. Es hora de que respondas una pregunta mía, ¿qué hiciste con Stronov? Lo teletransporté al pueblo. ¿Qué? Él ni siquiera esperaba una respuesta y la confusión se mostró en su voz, se dio cuenta de por qué. Tonto. Si mientes, todo lo que tenemos que hacer es buscar en el pueblo y, definitivamente no es una mentira. Acabo de responder cuando preguntaste, aunque hay una razón por la que dije la verdad. ¿Para suplicar por tu vida? Si no quieres perder mi tiempo, lo consideraré. No lo entiendes. En realidad, estaba escuchando tu conversación con el capitán Gazef. Ustedes son bastante irritante. En respuesta al ridículo de Nigun, el tono y el ambiente de Ainz cambiaron.
Declaraste que matarías a los aldeanos que me tomé el tiempo de salvar, ¿te parece una cosa muy bonita? La túnica de Ainz se agitó dramáticamente en el viento. La misma ráfaga mantuvo su fuerza y sopló a través de Nigun y su grupo. El viento que soplaba sobre la llanura provenía de la dirección de Ainz, eso era todo. Sintiendo el viento helado por todo su cuerpo, Nigun despejó los pensamientos que habían surgido en su cabeza. Ese viento en realidad no olía a muerte. Era solo mi imaginación. Esa es una gran charla, hechicero, ¿y qué hay de eso? Aunque se sentía un poco abrumado, mantuvo su actitud burlona con una sonrisa acorde. El comandante de una de las unidades de operaciones especiales de Teocracia Slan, la escritura del sol, Nigun, no iba a ser perturbado por un tipo, no. No podía permitirse el lujo de estarlo. Pero, antes mencioné un trato. Lo que quiero es que entregas tu vida sin problemas, esto no dolerá un poco. Si te niegas, la pena por tu necedad es el dolor y la desesperación en la que morirás. Ainz dio un paso adelante. Fue solo un paso, pero ahora parecía enorme. Los miembros de la escritura del sol dieron un paso atrás, sobrecogidos. Cerca de Nigun llegaron un puñado de voces roncas, estaban asustados. Esta presencia fue increíblemente abrumadora. El mismo Nigun nunca había estado tan sobrecogido, para poder entender el miedo de sus hombres. Incluso el valiente Nigun, que había superado muchas situaciones de vida o muerte y había tomado innumerables vidas, sintió que iba a ser aplastado por la presión ejercida por este hechicero desconocido, Ainz. Probablemente afectó aún más a sus hombres. ¿Quién diablos es este sujeto? ¿Qué es realmente este hechicero? ¿Qué tipo de cara hay debajo de esa máscara? Ignorando el pánico de Nigun, la voz siempre fría de Ainz continuó. Esta es la razón por la que te dije la verdad, no me importa si te digo porque de todos modos vas a morir. Él estiró lentamente ambas manos y dio otro paso adelante. Parecía un poco como si quisiera un abrazo, pero la curva siniestra de sus guanteletes daba la impresión de una bestia mágica que estaba a punto de golpear. Un escalofrío corrió desde las puntas de los dedos de los pies de Nigun hasta la parte superior de su cabeza. Ya había tenido este sentimiento, una premonición de muerte. Ángeles, ataquen, no dejen que se acerque más. Nigun gritó órdenes en lo que resultó ser más un grito ronco. No lo hizo para mejorar la moral. Tenía miedo de que Ainz o Al-Gaun viniera hacia él. Dos arcángeles llameantes atacaron a sus órdenes. Agitando sus alas, volaron por el cielo, cortando el viento. Después de ir en línea recta hacia Ainz, empujaron sus espadas sin dudarlo. Probablemente Albedo saldrá frente a él. Eso es lo que todos estaban pensando, pero no podían creer lo que veían. No porque algo sucediese, sino por todo lo contrario. No hicieron nada. Ainz tomó ambas espadas sin mover un músculo. No usó magia, evadió, se protegió o defendió, no hizo nada, y en consecuencia fue apuñalado. La sorpresa se convirtió en ridículo. Su presencia, lo fuerte que era, todo había sido pura habladuría. No era que Albedo no hubiera tratado de protegerlo, seguramente los ángeles habían sido demasiado rápidos. Una vez que se encontraron en batalla, estos dos no fueron tan duros. A pesar de sí mismo, junto con sus hombres, Nigun suspiró aliviado. Sintiéndose avergonzado por su pánico anterior, miró hacia Albedo. Ustedes, miserables, tratando de engañarme con mentiras tan ridículas, entonces, se formó una pregunta. ¿Por qué el cadáver de Ainz no ha caído al suelo? ¿Qué están haciendo? Hagan que los ángeles retrocedan. No debería haber caído ya, les estamos ordenando que se retiren, pero, al escuchar a su subordinado con tanta pérdida, Nigun volvió su atención a Ainz. Los ángeles batían sus alas con fuerza. Eran como mariposas tratando de escapar de una telaraña. Dos de ellos se separaron lentamente a ambos lados. Pero se estaban moviendo de forma antinatural. Se alejaron el uno del otro como si alguien los estuviera forzando. Y luego Ainz, que previamente había estado oculto en su sombra, era claramente visible en la brecha. Te lo dije, ¿no? No puedes ganar contra mí. Deberías tomar en serio a las personas cuando te dan un aviso. Su voz tranquila llegó a los oídos de Nigun. Por un momento, Nigun no podía creer lo que estaba viendo. Ainz estaba de pie, perfectamente bien a pesar de las espadas que sobresalían de su pecho y tripa. Imposible, uno de los hombres de Nigun gimió lo que él mismo estaba pensando. A juzgar por la posición y el ángulo de las espadas, Ainz debería estar herido de muerte, pero ni siquiera parecía que tuviera dolor. Por supuesto, eso no fue lo único sorprendente. En las manos extendidas de Ainz, sostenía el cuello de los dos ángeles. Luchaban por escapar,
pero él no lo dejaba ir. Esto no puede ser, murmuró alguien. Los ángeles eran monstruos convocados, y sus cuerpos estaban formados por la energía mágica del invocador, pero eso no significaba que fueran ligeros. Pesaban un poco más que un hombre humano adulto, además llevaban armadura pesada. No sería tarea fácil sostener eso con una mano. Tal vez un guerrero musculoso que había realizado el entrenamiento más riguroso eventualmente podría hacerlo, pero el hombre ante ellos era un hechicero, lo que significaba que, en lugar de músculo, había dedicado sus esfuerzos a aumentar su sabiduría y energía mágica. Incluso si estuviera usando magia para aumentar su fuerza, si el número base fuera bajo, el efecto no sería tan grande. Entonces, ¿por qué lo haría? Y más que eso, ¿por qué está bien con 2 espadas sobresaliendo de él? Esto tiene que ser algún tipo de truco. Por supuesto, no hay forma de que pueda salir ileso con 2 espadas clavadas en él. Los gritos se elevaron en un pánico nervioso. Como una unidad de operaciones especiales. Habían estado al borde de la muerte muchas veces y sobrevivieron a duras batallas, pero nunca habían visto algo así. Hubiera sido imposible incluso para los ángeles que convocaron. A medida que la confusión de Nigun y sus hombres se profundizó, una voz tranquila e incluso de alguien que no estaba experimentando dolor, a pesar de que debería, llegó a sus oídos. Greater Physical Damage Immunity. Es una habilidad pasiva que me hace inmune al daño de los monstruos de bajo nivel y las armas que no tienen una tonelada de datos. Solo puede anular ataques de hasta el nivel 60. En otras palabras, cualquier nivel por encima de eso y no tendría ningún efecto defensivo. Tomaría el daño como de costumbre. Es todo o nada, pero parece que ha sido bastante útil, ¿eh? En ese caso, estos ángeles están en mi camino. Ainz tomó a los 2 ángeles que sostenía y los estrelló contra el suelo con una fuerza tremenda. Había puesto tanto poder que parecía que la tierra se sacudía junto con el ruido del golpe. Los ángeles murieron, se convirtieron en innumerables partículas de luz y desaparecieron. Naturalmente, sus espadas también desaparecieron. Pensé que si podía descubrir la razón por la cual los ángeles se llaman así, podría entender por qué puedes usar la magia de Yggdrasil, pero supongo que por ahora no me preocuparé por eso. Lentamente el oponente de Nigun se enderezó, aún murmurando tonterías. Esa tontería era parte de su misterioso horror. Nigun tragó saliva. Bien, ¿te has hartado de este aburrido juego de niños? Supongo que te niegas a hacer un trato conmigo. Así que ahora es mi turno. Ainz, el asesino de ángeles, enderezó su postura y extendió las manos, como para mostrar que no llevaba nada. En el incómodo silencio, sus palabras se sintieron infinitamente fuertes. Aquí voy. Esto será una masacre. Nigun sintió que lo habían apuñalado por la espalda con un carámbano y quería vomitar. Sintió algo que, como veterano asesino, nunca antes había sentido. Deberíamos retirarnos. Pelear con Ainz sin saber con certeza que podemos ganar es demasiado peligroso. Pero él descartó ese presentimiento. Hace un momento habían tenido a Gazef acorralado, no podían simplemente ver a su presa escaparse. Ignorando la advertencia de sus instintos, gritó órdenes. Todos los ángeles, ataquen, ahora. Todos los arcángeles llameantes se dirigieron abruptamente hacia Ainz. ¿A ustedes realmente les gusta jugar, eh? Albedo, retrocede. Nigun escuchó la voz terriblemente tranquila y serena de Ainz decir en medio del ataque de los ángeles. No parecía en absoluto ansioso por no tener forma de escapar de los ángeles que lo atacaban desde todas las direcciones. Parecía que estaba a punto de ser ensartado por innumerables espadas, pero antes de que eso pudiera suceder, lanzó un hechizo, Negative Burst. Debajo de ellos la tierra retumbó. De repente, una ola de negro como el reverso de la luz con Ainz en el centro se tragó el área. El pulso tomó todo un momento, y los resultados fueron instantáneamente claros. Esto no puede ser. La voz de alguien fue transmitida por el viento. La escena ante ellos era tan increíble. Había habido más de 40 ángeles. Todos fueron borrados por la ola de luz negra. No había sido magia para cancelar la convocatoria. La forma en que los ángeles habían quedado impresionados por la ola negra significaba daño. En otras palabras, había borrado a los ángeles con magia que inflige daño. Un escalofrío violento recorrió todo el cuerpo de Nigun. Gazef Stronov revoloteó en el fondo de su mente, junto con las palabras que había dicho. Ya. El tonto eres tú. Hay alguien en ese pueblo que es más fuerte que yo. Su poder es tan insondable que no estoy seguro de que todos ustedes sean suficientes para derrotarlo. No, Ak. No hay forma de que puedan matar a los aldeanos si él los está protegiendo.
Las palabras coincidieron con la escena ante sus ojos. Eso no puede ser posible. Nigun rechazó las palabras de Gazef y frenéticamente se defendió. El grupo más fuerte que conocía era la Escritura Negra, y sus miembros podían acabar con los ángeles. Así que todo lo que tenía que hacer era tener en cuenta que Ainz era al menos tan poderoso como ellos. Incluso si él fuera más fuerte que la Escritura Negra, con sus números deberían poder derrotarlo. Pero, ¿podría un miembro de la Escritura Negra acabar con un ángel con un solo hechizo? Nigun sacudió la cabeza y aclaró sus preguntas. Ahora no podía preguntar eso. Si se diese cuenta de la respuesta, no tendría forma de proceder. Así que puso su mano en el bolsillo de su pecho y tomó valor del objeto mágico dentro. Estaba convencido de que mientras tuviera eso, todo estaría bien. Sus hombres, que no tenían ese apoyo, estaban haciendo frente de una manera diferente. Year, ¿qué demonios? Es un monstruo. Al ver que sus ángeles eran inútiles, comenzaron a disparar cualquier hechizo en el que creían que podían confiar, gritando todo el tiempo: Charm Person, Iron Hammer of Righteousness, All, Fire Rain, Emerald Sarcophagus, Shockwave, Stalagmite Cherry, Open Wounds, Poison, Fear, Curse, Blindness. Lanzaron todo tipo de hechizos hacia Ainz. A través de la lluvia de magia, mantuvo su actitud relajada. Como pensé, estos son todos hechizos que conozco. ¿Quién se los enseñó? ¿Alguien de Teocracia Slan, o alguien más? Cada vez hay más cosas que quiero preguntar. Un ser que puede matar ángeles de una sola vez y no puede ser dañado con magia. Nigun sintió que estaba atrapado en una pesadilla. ¡Eaaau! Enloquecido por la ineficacia de su magia, uno de sus hombres sacó una onda y, emitiendo un extraño grito, lanzó un perdigón. Nigun se preguntó qué efecto podría tener contra un tipo que resistió sin daño ser atravesado por las espadas de dos ángeles, pero no lo detuvo. La pesada bolita de hierro voló directamente hacia Ainz con suficiente fuerza destructiva para romper fácilmente los huesos de un humano. De repente hubo un sonido como una explosión. Un momento. Solo tomó un momento. Estaban en medio de una batalla, así que no era como si hubieran mirado hacia otro lado. Sin embargo, estaba Albedo, que debería haber estado detrás de Ainz, parada firmemente frente a él. ¿Se teletransportó? En el lugar donde había estado parada, un poco de tierra se rascó en un montículo donde ella se había impulsado. Ese extraño sonido había sido el impacto. Moviéndose de forma borrosa, balanceó su bardiche en un arco completo. Dejó un resplandor verde limpio y enfermizo. Un momento después, el hombre que había lanzado el perdigón cayó al suelo. Nadie podía comprender lo que acababan de ver. Nuestro lado atacó. ¿Cómo es que nuestro hombre fue eliminado? Otro subordinado corrió para confirmar el estado del hombre, muerto, y gritó: ¿una bolita de hierro le abrió la cabeza? ¿Qué? ¿Una bolita de hierro? ¿Te refieres a la que acaba de lanzar? ¿La disparó? ¿Así lo mató? Una voz en el viento dio la respuesta. Lo siento por eso. Mi subordinada usó un par de habilidades, Missile Parry y Counter Arrow, para revertir el ataque. Es algo de magia defensiva para bloquear proyectiles, pero si el contraataque es más fuerte, la barrera se rompería, ¿verdad? No es nada de lo que sorprenderse. Habiendo dicho eso, Ainz ignoró a Nigun y a los demás y se volvió hacia Albedo. Pero Albedo, sabes que un proyectil coso ese no me lastimaría. No hacía falta que intervinieses, pero Lord Ainz. Para luchar con usted, un supremo, al menos deben alcanzar un umbral mínimo de ataque. Ese gránulo. Fue un insulto demasiado grande, jaja. Sin embargo, si dijéramos eso, serían completamente descalificados, ¿correcto? P. Principality Observation, ataca. Respondiendo a la voz ronca de Nigun, un ángel que hasta ahora no se había movido extendió sus alas. Principality Observation era un ángel completamente blindado. En una mano llevaba una maza con un gran pomo y la otra mano estaba equipada con un escudo ovalado. Sus piernas estaban completamente ocultas por largos itatares en forma de falda. La razón por la que este ángel, más fuerte que un arcángel, no se había movido hasta ahora era su habilidad especial. Apropiado para su nombre Observación, tenía el poder de elevar la defensa de sus compañeros de equipo con solo mirar. Sin embargo, esta habilidad se cancelaría si se moviera. Por lo tanto, tener a Principality Observation en espera fue la mejor opción. El hecho de que Nigun le hubiera dado órdenes demostró lo conmocionado que estaba. Era como si estuviera haciendo cosas a la desesperada, sin importarle lo que pudiera hacerse mientras algo sucediera. Albedo, retrocede. El ángel tomó sus órdenes y voló inmediatamente a Ainz. Sin perder impulso,
comenzó a golpearlo con su brillante maza. Ainz la tomó directamente con su mano izquierda enguantada, pareciendo molesto por la acción. Estos golpes deberían haberle roto el brazo, pero no parecían afectar a Ainz. Permaneció imperturbable mientras recibía 2, 3 golpes. Vaya. Supongo que es hora de un contraataque, Hellflam. De la punta de su dedo derecho extendido surgió una pequeña llama negra, parpadeando débilmente como si un aliento pudiera extinguirla. Captó a Principality Observation, pero en comparación con el cuerpo reluciente del ángel era ridículamente pequeño. Sin embargo, con un silbido, Principality Observation se incendió. El calor resultante fue tan intenso que Nigun y sus hombres, incluso a distancia, no pudieron mantener los ojos abiertos. Dentro del ardiente fuego que amenazaba con quemar incluso los cielos, la forma del ángel se derritió y desapareció. Sucedió muy rápido. Luego, después de haber quemado su objetivo, la llama negra también se desvaneció. Nada quedó atrás. Era como si el ángel y la llama negra nunca hubieran estado allí. Eso es absurdo. De una sola vez. ¿Cómo pudo suceder? Los gritos de Nigun se mezclaron con el coro de voces confusas. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba gritando. Solo decía lo que se le ocurría. No tenía idea de lo ruidoso o estridente que era. Principality Observation fue un ángel de alto nivel. Además, su relación de puntos de habilidad entre ataque y defensa fue de 3, 7. Tenía la defensa más alta de todos los Principality que se podían convocar en el mismo nivel de magia. Además, Nigun tenía un talento que fortalecía a los monstruos que convocaba. El efecto no fue enorme, pero los poderes de los monstruos que convocó fueron más fuertes. Eso significaba que no había muchas personas que pudieran derrotar un Principality Observation convocada por Nigun. Y hacerlo con un solo hechizo, en su vida nunca había visto a nadie capaz de algo así. Incluso para los miembros de la Escritura Negra eso era imposible, que estaban, hasta donde Nigun entendía, cerca de los límites del potencial humano. En otras palabras, el poder de Ainzoal Gaon era sobrehumano. Imposible, esto no puede estar pasando. No hay forma de que puedas destruir a un ángel de élite con solo un hechizo. ¿Qué clase de monstruo eres? Ainzoal Gaon. ¿Cómo podría no haber saber de ti antes? ¿Cuál es tu verdadero nombre, bastardo? Había perdido toda apariencia de compostura. Todo lo que pudo hacer fue gritar su incapacidad para reconocer lo que acababa de suceder. Ainz separó sus manos. El brillo del sol poniente las hacía parecer manchadas de sangre. ¿Por qué no pensaste que era posible? Me parece que tal vez solo eres un ignorante, o tal vez es que en este mundo así son las cosas. Permíteme responder a una de sus preguntas. Todo el mundo se calmó en anticipación, lo que hizo que la voz de Ainz sonara más fuerte. Mi nombre es Ainzoal Gaon. No es un seudónimo. Esta no era la respuesta que querían, pero Nigun podía sentir el orgullo y la alegría que llegaba en cada palabra. Todo lo ocurrido lo dejó sin palabras. Una misteriosa respuesta de un extraño misterioso, en esta situación desordenada, eso tenía sentido. Nigun sintió que su respiración superficial era desagradablemente ruidosa. El viento que soplaba sobre la llanura también era odiosamente ruidoso. Sus latidos se sentían anormalmente fuertes. La respiración pesada e irregular de alguien sonaba como si hubiera estado corriendo a máxima potencia. Pensó en varias formas de consolarse, pero la vista de Ainz tomando ambas espadas, la vista de él aniquilando a todos esos ángeles con un hechizo, etc., lo ahogó. Él es más un monstruoso de lo que nunca podría haber esperado. No puedo ganar. Capitán, ¿qué debemos hacer? Descúbrelo tú mismo, no soy tu madre, maldita sea. La mirada asustada en el rostro de su subordinado después de que le gritaron devolvió a Nigun a la realidad. No podía perder la compostura frente a este monstruo desconocido. Cuando se puso el sol, poco a poco la oscuridad se tragó el mundo. Y junto con eso, las fauces de la muerte parecieron abrirse, listas para tragarse todo. Reprimiendo frenéticamente su miedo, Nigun dio órdenes. Defiendan, quien quiera vivir, que me compre tiempo. Con manos temblorosas, sacó un cristal del bolsillo de su pecho. Las cadenas del miedo ataron a sus subordinados normalmente rápidos y sus movimientos se volvieron lentos. Incluso un soldado que no temía a la muerte dudaría cuando se le pidiera que actuara como un escudo contra semejante monstruo, pero de todos modos tenía que conseguir que lo hicieran. Hace 200 años, cuando un espíritu maligno había estado aterrorizando al continente, se decía que un solo ángel lo había destruido. Sellado en este cristal mágico estaba dicho ángel, el más poderoso, listo para ser convocado.
Tenía la capacidad de eliminar una ciudad entera con facilidad. Nigun no tenía idea de cuánto costaba o cuánto esfuerzo se necesitaba para convocar a este ángel, pero si podía matar a este enemigo insondable, Ainz Algaon, entonces valdría la pena. Más que nada, todos estarían condenados si él no usaba el cristal y luego Ainz lo robaba. Esas fueron las excusas que usó en su cabeza. En realidad, tenía miedo de convertirse en un trozo de carne como los muchos seres que había matado. Voy a convocar al ángel del más alto nivel, consíganme tiempo. Colgando esa zanahoria animó a sus hombres. Su llama de esperanza ardió, y Ainz debió haberlo notado, pero no hizo nada para detenerlo. Solo estaba murmurando cosas que Nigun no podía entender. Entonces tiene un cristal con magia sellada dentro. Por el brillo, no parece ser supernivel. Y probablemente sea un objeto que teníamos en Yggdrasil, así que, el ángel de más alto nivel sería, ¿clase serafín? Albedo, usa algunas habilidades para protegerme. Dudo mucho que sea un serafín, pero incluso si fuera un serafín empíreo, tendríamos que luchar con todo lo que tenemos. Oh. Me pregunto si podría ser un monstruo específico de este mundo. Mientras Ainz permanecía de pie, inmóvil, el cristal brilló en las manos de Nigun al romperse como los cristales cuando se usaban. Entonces, fue como si un sol que había estado tratando de esconderse de repente apareciera a nivel del suelo. La llanura se llenó de una luz blanca explosiva y un leve aroma hizo cosquillas en la nariz de todos. El legendario ángel del que se habían contado historias a lo largo de los siglos apareció ante el Nigun. Reaccionó alegremente. Contemplen, noble Dominion Authority, el ángel era un grupo de alas brillantes. En el interior, una mano sostenía el símbolo de soberanía, un cetro, pero además de eso no había piernas ni cabeza ni nada más. Su apariencia era ciertamente extraña, pero nadie podía dudar de que fuera sagrado. Desde el momento en que se mostró, el aire se purificó. Ante este ser supremamente bueno, las emociones de los subordinados de Nigun explotaron y estallaron en aplausos. Esto podrá matar a Ainz Algaon. Es su turno de tener miedo. Conoce tu locura ante el poder de los dioses. Frente al objeto de su deleite, todo lo que Ainz pudo hacer fue juntar algunas palabras. ¿Es eso? ¿Estás hablando en serio? Este ángel, es tu as bajo la manga. El asombro de Ainz desterró la anterior inseguridad de Nigun, incluso comenzó a sentirse bastante bien. Sí, eso es correcto. Este es el ángel de más alto nivel. Sé que no puedes evitar asustarte. Normalmente sería un desperdicio usar algo como esto, pero me tomé la libertad de decidir que eras un digno adversario. ¿Qué diablos? Ainz levantó lentamente una mano y la puso sobre su máscara. Nigun pudo ver el gesto solo como resultado de la desesperación. Ainz Algaon. Convoqué al ángel de más alto nivel contra ti. Te respeto como oponente, enorgullécete de eso, eres un hechicero tremendamente poderoso. Sacudió solemnemente la cabeza. Honestamente, me gustaría darte la bienvenida como hermano. Sería genial tener a alguien tan poderoso como tú de aliado, pero perdóname. Esta vez mi misión no lo permite. Pero te recordaremos, el taumaturgo que nos obligó a convocar al ángel de más alto nivel. En respuesta a la admiración de Nigun llegó una voz fría. Esto es realmente ridículo. ¿Qué? Nigun no podía comprender lo que acababa de decir. Desde su punto de vista, Ainz no era más que una ofrenda a este ángel. Pero parecía demasiado relajado. Albedo, lo siento, por tomar precauciones contra las acciones de estas personas. Incluso usaste algunas habilidades por mí, no fue nada, Lord Ainz. Si considera la posibilidad de que se fuese a convocar algo aparte de lo que esperábamos, tiene sentido que tratemos de reducir la posibilidad de que se lesione lo más posible. ¿HM? Bueno, tienes razón, por supuesto. Aún así, no puedo creer que esto sea todo lo que puedan reunir. Estoy atónito. Los dos emitían una fuerte indicación al punto de molestarse con Nigun y sus hombres por lo absurdo de todo. Nigun comenzó a calentarse debajo del cuello. ¿Cómo puedes actuar de esta manera ante el ángel del más alto nivel? Les gritó mientras charlaban sin prisa, ignorándolo. Su deleite fue anulado por su actitud abrumadoramente superior y su anterior inseguridad y miedo regresaron. Ainz Algaon no podría superar incluso al ángel de más alto nivel, ¿verdad? No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Nadie debería poder vencer a este ángel. Incluso venció a un espíritu maligno. Ningún humano puede ganar contra este ángel. Debes estar haciéndote el valiente.
Esto tiene que ser una bravata. Nigun ya no tenía los medios para controlar sus emociones. No podía aceptar que pudiera haber un enemigo de Teocracia Slan que fuera más fuerte que su ángel más fuerte. Tampoco podía aceptar el hecho de que ese enemigo estaba parado frente a él. Usa Houl Ismaid, había un reino de magia que los humanos nunca podrían alcanzar, nivel 7 y superior. En la Teocracia Slan pudieron usar algunos de esos hechizos realizando ceremonias a gran escala, pero una autoridad de dominio podría usarlos por sí mismos. Por nada fue el ángel de más alto nivel. El hechizo que Nigun pidió, Houl Ismaid, era un hechizo de nivel 7. En otras palabras, era un hechizo de poder supremo. Bien, bien. No me moveré, así que adelante, en ese casi estarás satisfecho. La respuesta de Ainz fue totalmente tranquila, como si estuviera cediendo ante una señal de alto. Esa actitud asustó a Nigun. Este ángel era el ser más fuerte del continente, poseía un poder supremo, incluso había derrotado a un espíritu maligno. No debería haber ninguna forma de derrotarlo. ¿Pero y si hubiera? ¿Qué pasa si el misterioso hechicero frente a mí en este momento pudiera hacerlo? Eso significaría que este hombre es mucho más fuerte que un espíritu maligno. ¿Cómo podría existir alguien tan poderoso? En respuesta al deseo de su invocador de un ataque total, el cetro de noble de Minion Authority se hizo añicos. Lentamente los fragmentos comenzaron a girar alrededor del ángel. Ajá, una habilidad especial de una vez por invocación que amplifica el poder del hechizo. Parece que las habilidades de Dominion también son las mismas que en Yggdrasil. Houl Ismaid, el hechizo fue lanzado y una columna de luz brilló, al menos, eso es lo que parecía. Con un rugido, la luz pálida y pura envolvió a Ainz mientras levantaba una mano como una visera. El séptimo nivel, este era un hechizo imposible de lanzar para un humano. Los seres del mal serían limpiados por la pureza absoluta. Incluso si fueran buenos, se encontrarían con el mismo destino. Era solo una diferencia de si quedarían un poco de ellos o si serían completamente eliminados. Eso es lo que podría hacer un hechizo que trasciende el potencial humano. Sería extraño si no pudiera hacer algo así. Pero Ainz estaba bien. El monstruo no había sido eliminado ni caído al suelo, ni quemado hasta quedar crujiente, ni nada más. Estaba parado sobre sus dos pies. Incluso estaba riendo. Ja, 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 ja. Justo lo que esperaría de un hechizo lanzado por un ser fuerte contra el mal. ¿Entonces esto es lo que es recibir daño? Entonces esto es dolor. Ya veo, ya veo. Pero incluso con dolor puedo pensar con claridad y mis movimientos no se inhiben. A pesar de no haber hecho nada, la columna de luz se desvaneció. Maravilloso. Y con esto otro experimento se ha completado. Su voz era indiferente, no, en realidad, de alguna manera, sonaba contenido. Al darse cuenta de eso, todo lo que Nigun y sus hombres podían hacer era una sonrisa nerviosa. Había, sin embargo, una persona que estaba furiosa. Maldita, maldita escoria. Un chillido atravesó el aire. Su fuente, albedo. Insignificantes e inmundas formas de vida. ¿Cómo se atreven a hacer que nuestro amado y respetado maestro, Lord Ainz, el hombre que amo con todo mi ser, sienta dolor? Conoce tu lugar como escoria. La muerte es un destino demasiado misericordioso para ti. Te voy a dar el máximo dolor que existe en este mundo y me meteré contigo hasta que te vuelvas loco. Voy a quemar sus extremidades con ácido. Hacer de tus hombres pedazos de carne picada y alimentarte con ellos a la fuerza. Y para continuar, usaré magia para curarte. Te odio. Te odio, te odio, te odio tanto que siento que mi corazón va a explotar. Sus brazos blindados se agitaron. Se sentía como si el mundo se estuviera deformando alrededor de ese lugar. La señal de algo retorcido por una fe malvada en la muerte los golpeó como la explosión de una bomba. Se retorcía violentamente debajo de esa armadura de cuerpo completo. Algo grande estaba tratando de estallar. A pesar de que Nigun pudo ver que ese era el caso, no había nada que él pudiera hacer más que quedarse quieto y mirar como un monstruo que seguidamente ensuciaría el mundo nacería. Solo había una persona en el universo que podía detener a Albedo. En silencio levantó una mano y dijo, Albedo, está bien. Incluso eso fue suficiente para detenerla. Pero Lord Ainz. Las formas de vida inferiores, ellas, está bien, Albedo. Aparte de la inesperada fragilidad de sus ángeles, todo ha ido más o menos según mi plan. Entonces, ¿por qué enojarse? Al escuchar esas palabras, Albedo puso una mano sobre su corazón e inclinó la cabeza.
Siempre tiene razón, Lord Ainz. Es tan apropiado que tuvo un plan tan cuidadosamente diseñado. Estoy profundamente impresionada. No, quiero decir, me alegro de que estuvieras ansiosa por mí y te enojaras, pero... Albedo, eres más encantadora cuando sonríes. Encantadora. Ejem. Gracias, Lord Ainz. En ese caso, perdón por hacerte esperar. Nigun, que se había quedado aturdido al ver lo despreocupados que estaban, giró en su dirección. Sé lo que realmente son, espíritus malignos, ustedes son espíritus malignos. Prácticamente Nigun no tenía conocimiento de seres que pudieran luchar con ángeles de alto nivel. Estaban los 6 dioses, que incluían el que él creía, los reyes de los dragones, la raza más poderosa, los Dragon Lords, los monstruos legendarios que supuestamente eran tan fuertes que uno podría eliminar a un país, los Nation Breakers, y los espíritus malignos. Se dijo que los 13 héroes derrotaron a los espíritus malignos y los sellaron. Para Nigun tenía más sentido considerar esa explosión hace un momento como el sello de un espíritu maligno, siendo quebrando. Y si eran espíritus malignos, Nigun todavía tenía una ligera esperanza de que sería posible derrotarlos, siempre y cuando tuviera su ángel. Una vez más, golpéalo con Howl Ismaid. Ainz dijo que había sentido dolor. Entonces, ¿tal vez recibió daño? Está de pie, pero tal vez eso es todo lo que pudiese hacer. Innumerables quizás ocuparon su mente. Si no lo hicieran, seguramente se rompería. Pero Ainz no estaba dispuesto a dejarlo atacar 2 veces. Es mi turno, ¿no? Conoce la desesperación, Blackole. Un pequeño punto apareció en el cuerpo brillante de Dominion Authority. Ante los ojos de todos, se hizo más y más grande, un vacío. Chupó todo adentro. Pronto no quedó nada y se había ido tan ridículamente, asombrosamente fácil. Con el brillante Dominion Authority perdido, la luz en el área se atenuó. El viento que corría sobre las llanuras, agitando la hierba, parecía hacer eco. En medio del silencio, una voz ronca habló. ¿Qué eres tú? Una vez más Nigun preguntó. Nunca he oído hablar de un hechicero con el nombre de Ainz Algaon. Pero entonces, no puede haber alguien que pueda eliminar al ángel del más alto nivel de una sola vez. Sería incorrecto que una persona así exista. Él sacudió la cabeza débilmente. Todo lo que sé es que eres mucho más fuerte que los espíritus malignos. No tiene sentido. ¿Qué eres? Soy Ainz Algaon. Una vez que este nombre fue conocido por todos. Pero creo que es suficiente de charla ociosa, ¿no? Más que esto y sería una pérdida de tiempo para los dos. Para evitar que se pierda más tiempo, les haré saber con anticipación que he lanzado magia antiteletransportación por aquí y tengo hombres esperando, para emboscarlos en toda el área, así que sepan que escapar es imposible. Debajo del horizonte el sol se había hundido completamente y la tierra estaba envuelta en la oscuridad. Nigun sintió que este era el final, y era obvio que ese era el caso. De repente, el espacio se rompió sobre sus hombres agazapados, como una olla de barro destrozada. Pero volvió a la normalidad en un instante, sin dejar rastro de la vista anormal. Mientras Nigun buscaba una explicación, Ainz dijo. Hay que ver, deberías estar agradecido. Parece que alguien estaba tratando de vigilarte con magia de inteligencia. Afortunadamente, estaba dentro del alcance y mi muro de ataque se activó, así que no creo que lograran obtener más de un vistazo. En serio, si hubiera sabido que esto sucedería, lo habría vinculado con un hechizo de ataque de nivel superior. Esas palabras fueron una revelación para Nigun. Su país de origen debe haber estado revisándolo periódicamente. Si solo uso explosión potenciada para tener un mayor área de efecto, es posible que no aprendan su lección. De todos modos, creo que ya he tonteado lo suficiente. Al darse cuenta de lo que quería decir, un escalofrío recorrió la columna de Nigun. Su vida estaba a punto de ser tomada por un ser que parecía encarnar la muerte. Y estaba tan asustado que no podía soportarlo. Al igual que todos aquellos cuya vida se había llevado hasta ahora, estaba aterrorizado de que le robaran la vida. Los ojos de sus subordinados reunidos sobre él eran molestos. Sintió que podría comenzar a llorar. Él quería llorar y gritar y pedir que lo salvaran, pero Ainz no parecía desbordar en misericordia. Así que contuvo las lágrimas y frenéticamente buscó un plan. Pero no importa cuánto pensara, no había nadie para apoyarlos. En ese caso, todo lo que podía hacer realmente era depender de la misericordia de Ainz. Espere. Me gustaría que esperara un momento, Lord. Lord Ainz Algaon, por favor espere, quiero hacer un trato, juro que saldrá ganando.
Si perdonas nuestras vidas te pagaré lo que quieras. No, incluso si es solo mi vida. En su visión periférica podía ver a sus subordinados mirándolo boquiabiertos, pero ya no eran su preocupación. Lo importante ahora era su propia vida, nada más. Además, sus subordinados eran reemplazables, mientras que él no. Él ignoró sus voces resentidas y continuó. Debe ser difícil satisfacer a un hechicero tan bueno como tú, pero igualaré tu cantidad deseada lo más cerca posible. Puede que no lo parezca, pero soy un activo muy valioso para mi país. Estoy seguro de que pagarían una suma excepcional. Por supuesto, si hay algo que preferirías además dinero, también podría arreglar eso. Así que por favor, te lo ruego, perdóname la vida. Habiendo dicho todo eso de una vez, Nigun jadeó un par de veces. Entonces, ¿qué tal, Lord Ainzoalgaon? En respuesta a la súplica desesperada de Nigun llegó una voz suave y amigable de mujer. No fue hace unos momentos que rechazaste la oferta más misericordiosa del Ser Supremo Lord Ainz, pero, entiendo lo que estás diciendo. Incluso si aceptara ese trato, me habrían matado, quiero vivir, ¿verdad? El casco de la armadura se movió de una manera que casi dijo, hay que ver. Esa actitud está completamente equivocada. En Nazarick Lord Ainz ejerce el poder de la vida y la muerte, así que cuando dice que morirás, los humanos, formas de vida inferiores, tienen que agachar la cabeza y esperar el final, llenos de gratitud. Ella habló en un tono que decía que creía todo eso desde el fondo de su corazón. Ella está loca. Esta mujer no tiene medios de pensamiento racional, está completamente loca. Al darse cuenta de esto, Nigun se volvió hacia Ainz con un rayo de esperanza. Hasta ese momento Ainz había estado escuchando en silencio su conversación, y cuando se dio cuenta de que estaban esperando su decisión, sacudió la cabeza con un tisk. Veamos, creo que fue algo así como: muere en silencio. Te tendré piedad y te mataré sin dolor. Parte 2. En la llanura la noche había caído. Mientras caminaba, Ainz levantó la vista y de nuevo notó cuán lleno de hermosas estrellas estaba el cielo. Quizás me fui un poco por la borda. Mientras Albedo estaba mirando, no podía hacer nada torpe. Como maestro, tenía que verse bien delante de su sirviente. En parte debido a eso, podría haberse dejado llevar demasiado, pero aún así, había estado haciendo su parte como si su vida dependiera de ello. Entonces, ¿pasé o no? Mientras no esté decepcionada de mí. Ainz no sabía qué estaba pensando. Dios mío, es tan genial, Lord Ainz. Jijijiji. Debajo de su casco cercano, así que volvió a pensar en cómo había actuado ese día. Pero Lord Ainz, ¿por qué salvo a Gazef?, me preguntó. No sentía que pudiera explicar con precisión el funcionamiento de su corazón en ese momento, por lo que dijo algo más. Fue un problema que les planteamos, así que pensé que deberíamos ser nosotros los que lo resolviéramos si pudiéramos. Entonces, ¿por qué le dio ese artículo? Esa fue la planificación estratégica. Que tuviese eso también fue útil para mí. El artículo que le había dado a Gazef era un artículo de la tienda de efectivo de Yggdrasil, del que Ainz tenía bastantes. No creía que pudiera adquirir más, pero regalar uno no fue una pérdida importante. Por el contrario, Ainz estaba feliz de que su número disminuyera. Esos artículos eran premios de consolación para el gacha de 500 yenes, por lo que tantos le recordaron cómo desperdició todo su dinero y terminó sin dinero. Pero eso no fue todo. Después de invertir tanto dinero en efectivo y finalmente obtener el artículo súper raro que había estado buscando, su antigua compañera de gremio Yamaiko lo consiguió en su primer intento. El impacto de eso todavía permanecía en su mente como una grieta capilar. Muchas veces había pensado tirarlos, pero cuando recordó que cada uno había costado 500 yenes, simplemente no podía hacerlo. Bueno, podría haber usado ese artículo o no, pero de cualquier manera no resultó en una pérdida, así que, ¿no hubiera sido mejor para mí eliminarlos? No era necesario que salvase a esa forma de vida inferior. No sentí ninguna señal realmente formidable en el área. No creo que haya alguna razón por la que deba ir personalmente. Ya veo, Ainz no tenía dicho detector de señal incorporado, así que eso fue todo lo que pudo decir. En Yggdrasil, podía decir aproximadamente que tan fuerte era un enemigo comparándolo con él por el color en el que se mostraba su nombre. También podía obtener información de los sitios de recorrido o la magia de inteligencia de sus compañeros de gremio. Fue un poco nostálgico. Debería haber aprendido algo de magia de inteligencia. Ainz lamentó no tener esas habilidades. Por supuesto, no estaba seguro de si funcionaría igual aquí, pero probablemente no habría tenido que correr riesgos como lo había hecho ese día. Bueno,
no sirve de nada llorar por la leche derramada. Ainz decidió pensar en otra cosa. Albedo, sé lo fuerte que eres y confío en ti, pero no debes tomar las cosas tan a la ligera. Considera la posibilidad de que algún día un enemigo pueda vencerme. Ahora cuando no tenemos mucha información sobre este mundo eso es especialmente importante. Es por eso que hice que Gazef hiciera un trabajo para mí allá afuera. Ajá, entonces sacrifico un peón para probar la fuerza de su enemigo. Verdaderamente, ese es el uso apropiado para la inferior raza humana. No podía ver su expresión bajo su casco, pero el tono de su voz era alegre como un jardín de flores. Se había estado preguntando por un tiempo, pero como exhumano, actual no muerto, Ainz quería saber si realmente odiaba tanto a los humanos. No es que se sintiera triste o solo por eso. Por el contrario, como capitana de los guardianes de piso de la gran tumba de Nazarik, la sede de un gremio compuesto por grotescos, probablemente era la actitud correcta. De todos modos, así le parecía a él. Eso es correcto, pero por supuesto, eso no es todo. Si te acercas para ayudar a alguien cuando está al borde de la muerte, te lo agradecerán. Además, dado que el enemigo con el que nos enfrentamos era una unidad de operaciones especiales, incluso si desaparecieran, probablemente su país no podría lanzar una búsqueda de alto perfil para ellos, así que sentí que si tuviera la oportunidad terminaría por intervenir. Como siempre estoy impresionada, Lord Ainz. Pensamientos tan profundos. Supongo que por eso capturaste al comandante y sus hombres vivos. Brillante. Al escuchar los elogios de Albedo, Ainz sintió ganas de alardear. Él estaba tomando decisiones rápidas y proyectos de ingeniería sin inconsistencias o imposibilidades. ¿Quizás sirvo como gerente? Estaba pensando, todo enhorabuena, hasta que escuchó la voz preocupada de Albedo. Pero Lord Ainz. Me pregunto si quizás recibir las espadas de esos dos ángeles no fue el mejor curso de acción. Supongo que había confirmado que la Greater Physical Damage Immunity estaba funcionando con esos caballeros fuera de la aldea cuando llegamos a Carne. Sí, es lo que dice. Lo presencié con mis propios ojos. Sin embargo, es imperdonable que le hayan apuñalado con sus vulgares espadas mientras yo estaba de pie junto a usted. Tienes razón. Actué sin pensar en ti, a pesar de que tenía que protegerme. ¿Y qué mujer podría aprobar que su amor fuera apuñalado, incluso si al final no sufrió ningún daño? Tienes razón. Sin saber qué decir en estas situaciones, Ainz respondió brevemente y se dirigió de regreso a la aldea. Albedo no parecía esperar una respuesta en particular y lo siguió sin decir nada más. Cuando entraron al pueblo, todos salieron a saludarlos, liderados por el Death Knight. En medio de sus innumerables alabanzas y agradecimientos, apareció Gazef Stronov. Oh, capitán. Me alegro de verte despierto. Me hubiera gustado salvarte antes, pero el artículo que te di tarda un poco en funcionar. Pido disculpas porque las cosas se pusieron tan mal. No, en absoluto, Sir Gaun. Estoy agradecido. Después de todo, me salvaste. Por cierto, ¿qué pasó con? Sintiendo un cambio en su tono de voz, Ainz lo miró discretamente. Ya se había quitado la armadura y estaba vestido con ropa normal, completamente desarmado. Su cara estaba cubierta de moretones y uno de sus párpados se había hinchado. Su cabeza parecía una pelota de fútbol deformada, pero sus ojos brillaron. Cuando Ainz miró hacia otro lado, como si fuera demasiado brillante, vio un anillo en el dedo anular izquierdo de Gazef. Está casado. Me alegra que no hayamos hecho llorar a su esposa. Ainz pensó mientras continuaba su acto. Los expulsé. Pensé que sería imposible eliminarlos a todos, y tenía razón. Eso fue una mentira, por supuesto. Los había enviado a todos a la gran tumba de Nazarik. Por un momento Gazef entrecerró los ojos, pero ninguno de los dos dijo nada. El ambiente era tenso. Gazef fue quien le puso fin. Maravilloso. Nos ha salvado del peligro tantas veces, Sir Gaun. Sin embargo, ¿podemos agradecerte? Si alguna vez estás en la capital debes pasar por mi mansión. Me gustaría darle una bienvenida adecuada. En ese caso, puedo aceptarlo, gracias. No vendrás con nosotros ahora, ¿cierto? ¿Cuáles son sus planes, Sir Gaun? Mis hombres y yo descansaremos aquí, ya veo. En cuanto a mí, tengo la intención de salir de viaje, aunque todavía no he decidido a dónde iré. Ya es de noche. Viajar en la oscuridad Gazef se fue apagando. Disculpe, Sir Gaun.
Eres lo suficientemente fuerte como para que no necesites que me preocupe por ti. Espero que si vas a la capital me recuerdes. Mis puertas siempre estarán abiertas para ti. Y no tengo palabras suficientes para agradecerle por permitirme tener una de las armaduras de los caballeros que, inicialmente atacaron carne. Ainza sintió y juzgó que todo lo que había venido a hacer estaba terminado. De una forma u otra, habían sucedido muchas cosas inesperadas y él se había quedado más tiempo del que pretendía. Vámonos a casa. Dijo con una voz que solo Albedo podía oír. En respuesta ella sintió felizmente, aunque, por supuesto, todavía llevaba su armadura.